El sol sale y el sol se pone. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 5. Muchas veces pasan años antes de que los descubrimientos a priori sin relevancia de un científico sean admitidos como fundamentales para el progreso de la ciencia. Por eso los premios Nobel llegan tarde en la carrera de un investigador. El tiempo y los estudios posteriores demostraron que los hallazgos de Abraham Hershko explicaban cómo organizan nuestras células su sistema de destrucción y reciclaje. Se pudo observar que la vida, en el interior de un organismo, se mantiene por un ciclo de construcción, desintegración y reaprovechamiento gracias a auténticas plantas de reciclaje microscópicas. El premio Nobel Abraham Hershko es el científico israelita que más nos ha fascinado describiendo el comportamiento de nuestras células de las que estamos hechos. Resulta que en el interior de nuestro organismo se desarrolla cada segundo una batalla cruenta, interminable, entre la vida y la muerte. Hay una proteína que llamamos ubiquitina por su ubicuidad, porque la encontramos en todas partes en el organismo, que cuando se suma o se añade a otra proteína está indicando al resto que ha llegado la hora del beso de la muerte para esta proteína. Es una concepción de la vida que no puede existir sin la muerte, sin la separación, sin la extinción de esta vida simultáneamente. Todavía me acuerdo, creo que fue en 2004. Sí, fue entonces, sí. Cuando la revista científica New Scientist anunció de la siguiente manera tu premio Nobel. Escribieron: la ciencia de la destrucción de las proteínas celulares gana el Nobel. Sí, así fue, sí. Sí. Y sonaba muy raro, ¿sabes? Que alguien pudiera ganar un Nobel por sus conocimientos, ya no de la vida, sino... La destrucción. Exacto. Bueno, resulta que se necesita destrucción para la vida. No es posible tener células vivas que solamente creen cosas sin eliminar nada. Las células deben desembarazarse de ciertas cosas en el momento oportuno. La destrucción es vital para la creación. Detectar lo estropeado y eliminarlo, dejando sitio a lo nuevo, es algo que hacemos a diario, en casa, en el mundo exterior y, cómo no, en nuestro mundo interior celular. A cada momento, nuestro cuerpo detecta lo estropeado y repara lo dañado. Una práctica similar a la que llevamos a cabo en nuestro coche para mantenerlo a punto. Revisando el aceite de tanto en tanto y cambiando las piezas estropeadas para prolongar su vida al máximo. Del mismo modo, el cuerpo recicla las 3/4 partes de las proteínas que contiene, descomponiéndolas en sus elementos básicos, los aminoácidos, los cuales utilizará de nuevo, como en un Lego, ensamblándolos para formar otras proteínas. Y es que cuesta mucho fabricar las moléculas de la vida, por ello hay que invertir también en controlar su calidad, en repararlas y reciclarlas. Es fantástico, ¿no? Recordémosles algunas cosas a nuestros telespectadores. Primero pensemos en las proteínas. Estamos hechos de proteínas, ¿no?
Sí, sí. Ya sabes, imagino y estoy seguro de que conoces el ADN, el material hereditario, nuestros genes. Sí. Pues bien, el objetivo de nuestros genes es crear proteínas. Los genes son la información, son como un disco, pero necesitamos la máquina y cada gen codifica una proteína. Por eso tenemos genes para crear proteínas. Las proteínas son las máquinas de nuestras células. Y las proteínas se encargan de todo en las células, de todos los procesos químicos, de las enzimas, de todos los procesos físicos, del funcionamiento cerebral. Todo está hecho de proteínas, por eso las proteínas son tan importantes. Las proteínas se estropean con el tiempo. Son una estructura muy delicada que acaba dañándose por el oxígeno, por los radicales del oxígeno. El mero hecho de respirar ya daña nuestras proteínas. Así que hay que destruir las que están estropeadas para fabricar nuevas proteínas en su lugar. La renovación es muy importante. Hay que eliminar las malas proteínas. Si no se eliminan las que están mal, entonces se acumulan. Por ejemplo, el Alzheimer o el Parkinson se deben a la acumulación de proteínas en mal estado. Las malas. Proteínas malas. Normalmente no enfermamos porque las hemos eliminado, pero a veces cuando no se eliminan o cuando no se eliminan bien, contraemos esas enfermedades. El segundo motivo importante de la destrucción es la regulación. Es como un interruptor. Puedes encender un interruptor, pero también tienes que poder apagarlo. Cuando arrancas un coche también tienes que poder apagarlo o frenar. Si no, no puedes dejarlo encendido. Eso es, no puedes seguir avanzando para siempre. Hay que parar en el momento adecuado. Así que sirve para detenerse. He aquí las dos funciones principales de la degradación o la destrucción de proteínas. De modo que es destrucción, pero también es algo esencial para la vida. Es increíble, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo puede ser que algunas se degraden o se destruyan en pocos minutos, mientras que otras requieran semanas? Vaya, esa fue la pregunta que me hice hace 40 años. Cuando era joven. Y por casualidad, me topé con el problema de la degradación proteínica. Observé que algunas proteínas se destruían muy rápidamente, mientras que otras no, y me pregunté, ¿cómo puede ser? ¿Y cómo es? Tardamos un poco, mi grupo de investigación y yo, en descubrirlo. Resulta que la proteína que debe destruirse está marcada. Se le pone una marca que está relacionada con otra proteína llamada ubiquitina. Eso es. Así que hay una marca que se produce mediante enzimas muy inteligentes que saben qué proteína marcar. La marca se añade a la proteína y entonces la proteína queda marcada. ¿Para morir? Sí, para morir. Es el beso de la muerte. Así lo llamó el Comité del Nobel. Pues bien, cuando la proteína recibe el beso de la muerte, es enviada a una máquina de proteasas llamada proteosoma. Pero lo más importante es el marcaje, ¿sabes? Porque la proteína tiene que marcarse para poder enviarla al lugar adecuado para su destrucción. Eso es lo más importante de nuestro descubrimiento. Nuestro organismo, nuestras células, están formadas en gran medida de proteínas. En un momento dado, si entráramos en una célula cualquiera, encontraríamos proteínas en buen estado y otras con alguna alteración. ¿Y cómo se organiza la célula para eliminar lo que hay que eliminar y dejar las proteínas que todavía son funcionales? Muy simple. Utiliza un sistema de etiquetado. En todas las células existe un sistema de pequeñas moléculas, llamadas ubiquitinas, que identifican por su estructura tridimensional a las proteínas malformadas y se unen a ellas, marcándolas. Este beso de la muerte supone que toda proteína a la que se le peguen las ubiquitinas será a continuación destruida. La cosa sería muy distinta si la proteína llevara una etiqueta sumo. Esto la salvaría de la quema, otorgándole un destino celular bien distinto. Determinar qué se ha de destruir y qué no
A través de este sistema de etiquetado, es vital para muchas otras funciones celulares, como son el control de calidad de proteínas, la reparación del ADN que conforma nuestros genes o la respuesta inmune de nuestro organismo a la invasión de virus. Ahora bien, la marca que va a la proteína para su degradación o destrucción indica cuánto tardará, si será de inmediato o si ocurrirá al cabo de 2 semanas. No, en cuanto se pone la marca, la destrucción es inmediata. Ah, sí. Pero la marca no se pone inmediatamente, sino que el marcaje se produce a velocidades distintas para las diferentes proteínas. Así que son partes listas. Las partes más listas del sistema. Todo el sistema es muy inteligente, pero la parte más inteligente decide qué proteína debe recibir la marca y con qué rapidez. Hay por lo menos 1000 enzimas diferentes que se llaman ligasas de ubiquitina, cuya función es poner la cantidad adecuada de ubiquitina en la proteína adecuada y en el momento oportuno. Y un gran porcentaje de nuestro genoma, alrededor del 5% de todos nuestros genes, se destina a fabricar diferentes enzimas, cada una de las cuales envía ubiquitina a ciertas proteínas en determinados momentos. Por eso funciona tan bien, porque las enzimas saben cómo reconocer aquello en lo que trabajarán. Abraham, me fascina todo lo que dices. Pero, ¿acaso el sistema puede fallar? Es decir, ¿se cometen errores? ¿Se ponen a veces marcas en lugares erróneos? Sí. Bueno, todo puede ir mal. No hay nada que sea perfecto al 100%. Normalmente no sale mal, pero a veces sí. Cuando las cosas van mal, nos ponemos enfermos. Por ejemplo, la división celular es un proceso extremadamente controlado. Y este control se debe a la degradación de proteínas específicas. Hay 2 tipos diferentes de proteínas en ese control. Las que estimulan la división celular se llaman oncoproteínas y las que la detienen, la inhiben. La inhiben. Cuando la proteína estimuladora no se degrada, la división aumenta y provoca cáncer, porque el cáncer se debe a la división celular descontrolada. O cuando la división se realiza demasiado rápido, nuevamente se produce cáncer, porque el coche se queda sin frenos y sigue avanzando, y las células empiezan a dividirse cuando no deberían hacerlo. Así que, en algunos casos, el sistema de degradación de proteínas puede funcionar mal, y entonces sufrimos enfermedades, principalmente cáncer, pero también enfermedades degenerativas como las que decía antes, Alzheimer o Parkinson. Por eso es tan importante entender el sistema. La naturaleza asesina de los virus se las ha ingeniado para manipular este sistema de etiquetado y confundir a la célula. Consigue colocar etiquetas de eliminar a ciertas proteínas celulares dedicadas a la defensa del organismo. Una vez degradadas las proteínas protectoras, los virus tienen vía libre para multiplicarse en la célula a su antojo y matarla. Esta, por ejemplo, es la estrategia que sigue el virus del papiloma humano. Entonces, estás sugiriendo que gracias a los conocimientos sobre este proceso degradativo de las células, empezamos a saber por qué se producen enfermedades como el Alzheimer o Parkinson. O el cáncer. O la aparición de cáncer. Sí, exacto. Así funciona y avanza la ciencia. Primero entendemos algo, intentamos comprenderlo, y la investigación básica se realiza por pura curiosidad. Alguien siente curiosidad y quiere saber cómo funcionan las cosas. Sin embargo, una vez satisfecha la curiosidad, también se puede ayudar a los demás, porque cuando entendemos algo podemos hacer algo al respecto. Así pues, lo que hice fue una investigación básica, pero que acabó conduciendo a la comprensión de ciertas enfermedades y a la larga puede llevarnos a nuevos tipos de fármacos para combatirlas. De hecho, ya hay algunos fármacos. Hay un fármaco que ya se está utilizando y que va muy bien para combatir cierto tipo de cáncer.
Este sí que está ya en uso. Está ya en uso. Sí, y se está investigando... Bueno, se están investigando otros fármacos contra enfermedades neurodegenerativas que son más difíciles de tratar, pero todavía no se están utilizando. Ahora bien, por lo menos, tenemos una manera nueva de abordarlo, y esto es importante. En este sentido, mencionas en algún lugar, no me acuerdo dónde, la proteína parquina. ¿Tiene algo que ver con la enfermedad de Parkinson? La parquina. Bueno, la parquina es una proteína que lo que hace es destruir otras proteínas. Es una de estas 1000 enzimas que conectan la ubiquitina con las proteínas. Se llama parquina porque provoca cierto tipo de Parkinson hereditario. Un tipo poco común, de hecho. Solamente entre el 1 y el 2% de los pacientes con Parkinson lo son por una mutación de este gen, el de la parquina. Pero en estos casos siempre se aprende sobre la enfermedad. Por eso fue esencial descubrir el gen, porque ahora podemos aprender sobre el Parkinson y tal vez se abran nuevas posibilidades de tratarlo. A pesar de todo, ocurren errores en el sistema de destrucción y reciclado de las proteínas. Ciertas mutaciones de nuestros genes producen enfermedades que tienen su origen en un mal funcionamiento del sistema de etiquetado. Esto es lo que ocurre en el Parkinson juvenil hereditario, en donde la mutación de la proteína parquina, que es parte del sistema de etiquetado de eliminación, determina que este sistema no pueda funcionar, de modo que las proteínas que deberían eliminarse se acumulan en la célula nerviosa, envenenándola y finalmente matándola. Es esta muerte masiva de neuronas productoras de dopamina la que produce el Parkinson. Sabes, cuanto más lo pienso, más me fascinan todos estos procesos de vida y muerte en nuestras células, porque al fin y al cabo no somos más que células. Claro. Una comunidad andante de células. Eso es, tú lo has dicho. Pues bien, me fascina que no parezca haber nadie que lo dirija. Me refiero a que prosigue el proceso de despedazar la vida en trocitos. Bueno, mira, Eduardo, es que en realidad sí que hay mucho control, mucho. Si no lo hubiera, no existiría la vida. Hay mucho control y mando. Todo está programado. Como decía antes, se cometen errores, pero los errores son poco frecuentes. Son muy poco comunes. Muy infrecuentes. Y la mayoría de las veces, si se producen errores, se corrigen. Por ejemplo, una de las funciones del sistema de degradación de proteínas es corregir errores en la formación de proteínas. Hay mucho control en la manera en la que nuestros miles de millones de células funcionan conjuntamente y la manera en la que nuestros genes codifican las proteínas. Todo está programado para que nuestro cuerpo esté sano la mayor parte del tiempo durante un periodo bastante largo. Y nuestras proteínas están bien durante muchos años. Esto es así porque nuestras proteínas se regeneran. Se crean nuevas proteínas todo el rato y las antiguas proteínas se degradan. Se degradan. Y se crean nuevas proteínas en su lugar. Hay una renovación. Igual que debe haber alternancia en los gobiernos, igual que hay que librarse de los antiguos dirigentes para que lleguen los nuevos dirigentes. Nuestro cuerpo también lo hace constantemente. ¿Y cómo les explicas a tus nietas lo que les sucede dentro del cuerpo? Sí que me preguntan cuál es mi descubrimiento, sí. ¿Y lo saben? Sí, y les cuento lo que son las proteínas. Les digo lo que he dicho antes, que las proteínas son las máquinas del cuerpo y que el cuerpo está hecho de proteínas. Que es importante destruir algunas para mantenerlas en buen estado y eliminar las anómalas. Que es muy importante. Simplemente les cuento lo que te decía antes, que es fundamental tener interruptores que se enciendan y se apaguen, y que hay que saber no solamente cómo encender un interruptor, sino también cómo apagarlo, que esto es lo que hacen las proteínas. Se lo he explicado y creo que lo han entendido. Es fantástico porque lo que Abraham les está diciendo a sus nietas es que se acostumbren
a que como la vida, como un interruptor, pues puede estar enchufado y puede estar desenchufado. Y la mayor parte del tiempo hacemos lo uno y lo otro. Si somos inteligentes, quizá podamos, como los virus, atacar el sistema de etiquetado, esta vez en nuestro beneficio. Y este es, en realidad, el objetivo de los últimos fármacos de diseño: impedir la degradación de proteínas en las células cancerosas para que se envenenen con su acumulación y mueran de manera selectiva solo estas. O bien, poder etiquetar las proteínas de un virus para que sean eliminadas. Porque en verdad, lo que importa es ser extremadamente selectivos y matar únicamente lo que se debe eliminar. He seguido tu vida como investigador y es sorprendente porque en muchas ocasiones de tu vida como investigador, como científico, fuiste muy obstinado, en el sentido de que te empeñaste en investigar cosas que el resto no veían nada claro. Los demás te decían: Abraham, déjalo correr, que no te llevará a ningún lado, pero sí que te llevó a alguna parte, ¿no? La gente te decía: oye, cambia, hombre, cambia, olvídate de estos problemas y dedícate a otra cosa. Sí, es verdad. Soy muy obstinado. Lo eres, ¿eh? A veces es bueno y a veces es malo. Empezó a interesarme la degradación de las proteínas a finales de la década de 1960. Por aquel entonces, el tema no interesaba a demasiados investigadores. A los expertos les interesaba la fabricación de proteínas, la síntesis proteínica. Y es un tema muy importante también, ¿eh? Otras personas han ganado premios Nobel por ello, puesto que es primordial entender cómo se construyen las proteínas a partir de componentes básicos en función de la información del ADN. Pero el caso es que a nadie le interesaba el otro proceso, la degradación proteínica, y yo me di cuenta de que era importante. Así que me empeñé en investigarlo, aunque muchos de mis amigos me decían: ¿pero qué haces? No te llevará a ningún lugar, así no lograrás progresar en la vida. Pero fui terco. Y también tuvimos suerte. Me refiero a mí mismo y a mi equipo. Juntos descubrimos el sistema. Y ahora se reconoce como algo muy importante para la biomedicina. Lo que yo encuentro más fascinante de la vida de Hershko es justamente lo que caracteriza a unos cuantos, no a todos, ni muchísimo menos, científicos en la búsqueda de lo que ellos consideran la verdad. Una verdad oculta, una verdad que no es aparente para el resto y que sin embargo a ellos les parece imposible descartarla. Eso es lo que le ocurrió a Hershko con el proceso de maduración, con el proceso de muerte celular. Todo el mundo se había ocupado de la vida de las células, pero nadie se había ocupado de su muerte, y resulta que tuvo razón, que tiene una importancia trascendental, no solo para la muerte, sino para nuestra vida. O sea que, desde entonces, y gracias a tu obstinación, sabemos que las células no solamente dan lugar a la vida, sino que también tenemos lo que denomináis proteosomas, donde se despedazan proteínas. Bueno, hay muchos cementerios de estos. ¿Cómo quieres llamarlos? Hay unos 30.000 en una sola célula, ¿no? No son cementerios. Recordemos que las proteínas se componen de unidades fundamentales y que las células son muy listas. No llevan las proteínas a un cementerio, sino que las desmontan y utilizan las piezas para fabricar nuevas proteínas. Continuamente se generan nuevas proteínas a partir de proteínas antiguas, pero primero hay que romperlas en trocitos y destruirlas.
Es como si fuera una casa que se pudiera desmontar, reducir a ladrillos y luego utilizar los mismos ladrillos para construir una casa nueva. Así funciona, no es un cementerio. Se trata de reutilizar las piezas. Antes me preguntabas cómo se lo explicaba a mis nietas. Pues es como un Lego. Puedes jugar con un Lego, con las piezas de un Lego, y utilizarlas para construir una casa. Pero luego la desmontas y creas una casa nueva con una forma distinta. Así están hechas las proteínas. Se componen de unidades fundamentales. La degradación proteínica las desmonta en piezas y luego no se colocan en tumbas, sino que se construye nueva vida a partir de las piezas. Se construye una casa nueva. Así funciona. Así. Después de haber visto este programa, yo creo que hay 3 cosas que nos va a costar mucho olvidar en el futuro. Primero, el hecho de que las células de las que estamos hechos no tienen conciencia. Segundo, resulta que ya es muy difícil entender la diferencia entre la materia inerte, la materia viva y la inteligencia. Y por último, que es lo que más me fascina, es pensar que todo este mundo que se está desarrollando en el interior nuestro ocurre sin que nos enteremos de nada. La destrucción también es esencial para la vida. Abraham Hershko.